Vamos a continuar con el siguiente tema. Hay varios procesos de fundición. Aquí me voy a enfocar en los más relevantes para la aeronáutica. Y la diferencia en estos procesos de fundición tiene que ver principalmente con el material del molde. Por ejemplo, fundición en arena hace referencia al molde fabricado de arena, arena industrial. Fundición a presión o die casting es un molde de alguna aleación o de acero. Fundición a la cera, dado que la cavidad inicialmente se fabrica de cera. Y algo a tener en cuenta de cualquier proceso de fundición es de que es muy susceptible a la formación de poros o a la formación de cavidades, lo cual, por supuesto, te afecta a las propiedades mecánicas. Por lo tanto, seguido de un proceso de fundición, es muy común someter el componente a un tratamiento térmico que se conoce como prensado isostático en caliente, con el objetivo de reducir la porosidad y mejorar las propiedades mecánicas, que es lo que vamos a estudiar también en esta sesión. Comenzando con el proceso de fundición en arena, el metal fundido se vierte en un molde o cavidad formada dentro de un cuerpo de arena y se deja solidificar. Las ventajas de la fundición en arena son bajo costo de equipo, flexibilidad de diseño y la capacidad de usar una gran variedad de aleaciones para fundición. A menudo se utiliza para la producción económica de lotes pequeños y es capaz de producir diseños bastante intrincados. Las mayores desventajas son que el proceso no permite tolerancias muy ajustadas. Esto tiene que ver con la interfase del metal y la misma arena. Además que las propiedades mecánicas son algo inferiores debido a mayores tamaños de grano. Bueno, aquí comenzando, y varios de estos fenómenos se va a entender conforme avancemos con los otros procesos de fundición. Pero para comenzar, la capacidad de usar una gran variedad de aleaciones se debe a la naturaleza de la arena, que es resistente a las altas temperaturas. Y luego, algo característico de la arena es que no es un excelente conductor térmico. Eso significa que el proceso de enfriamiento es más lento comparado, por ejemplo, con un molde fabricado de metal. El metal es un buen conductor térmico, pero en el caso de la arena no lo es. Y eso explica durante el enfriamiento mayores tamaños de grano, dado que es más lento, y propiedades mecánicas inferiores si lo comparamos con otros procesos de fundición. Aquí, sobre todo, lo que me quiero enfocar es en recordando en la lección anterior, en la forja, donde hay deformación plástica. Y sí, en la forja se calienta el lingote con el objetivo de facilitar la deformación plástica, pero en el caso de la fundición el metal fluye, dado que el lingote se calienta hasta su punto de fusión, metal fundido. Es precisamente esta característica del metal en su estado líquido que se adapta al molde y por lo tanto se explica que el proceso de fundición te puede generar diseños bastante intrincados. Por ejemplo, cavidades, algo que con la deformación plástica únicamente no se podría lograr. Como regla general, para saber si un componente es candidato para forja o para fundición, es si la pieza es crítica estructuralmente, con una alta resistencia a la fatiga, forja. Y si la pieza es compleja geométricamente y no crítica en cuanto a la alta resistencia a la fatiga, bueno, probablemente la fundición es el mejor proceso de manufactura. Que la gran ventaja que tiene la fundición es geometrías complejas por el estado líquido del metal. Aquí podemos ver el diseño básico de un molde de la fundición en arena, una parte superior, una parte inferior, el canal de entrada, como su nombre lo indica, donde entra el metal, la, la cavidad o la geometría básica
del componente. En el caso de requerir alguna cavidad, se requiere el uso de núcleos. Y además, esta característica importante que se conoce como riser. El riser únicamente es como suministro de metal, de líquido adicional, y esto se necesita porque cuando comienza el proceso de solidificación, el metal comienza a contraerse. Entonces, hay que garantizar que en todo momento el componente o la cavidad va a tener suficiente metal para completar la solidificación. También aquí podemos ver que las dos mitades se van a unir por medio de pernos mientras se realiza la fundición, y también esta característica que es la línea de partición, la interfase entre ambas partes. De hecho, en componentes que vienen de fundición es posible observar esta línea de partición. Algunas características de los moldes a tener en cuenta, en general, para cualquier tipo de molde de un proceso de fundición. Primero, la característica de resistir altas temperaturas. En el caso de la fundición en arena, el material arenas de sílice, pues claramente tiene alta resistencia a elevadas temperaturas. La segunda característica es la permeabilidad. La permeabilidad es esa habilidad que tiene el material del molde de permitir el escape de los gases, esos gases que se van a formar en el proceso de solidificación. Si no se permite la salida de esos gases, potencialmente es lo que te va a generar las cavidades y los poros, los defectos que queremos evitar. En el caso de la arena, es un material con buena permeabilidad. Esto significa que va a permitir la salida de los gases con relativa facilidad, algo que no va a suceder en el proceso de die casting, donde el molde es una aleación o es acero. Y la característica de conductividad térmica, lo cual es importante para la tasa de enfriamiento y el tamaño de grano. Aquí de manera general podemos ver el proceso de fundición en arena. Se comienza con un patrón de la pieza deseada, puede ser fabricado de madera o de alguna aleación de aluminio. Se va a dividir a lo largo de la línea central y luego la mitad del patrón, una mitad, se va a colocar en una caja, como aquí se muestra. Se aplica un revestimiento desmoldante al patrón, esto para facilitar retirarlo posteriormente, y se comienza a llenar la caja, el frasco, con arena. La arena se compacta para tener esta geometría exterior. Se repite el procedimiento, pero ahora con la otra parte del patrón. Y aquí ya tenemos estos canales de entrada que van a llegar finalmente a la cavidad. Se instalan los alimentadores, canal de entrada, y luego los risers que les comentaba son esencialmente depósitos de metal líquido que mantienen la pieza suministrada de metal a medida que éste se encoge y contrae al solidificarse. Una vez que en ambas cajas ya se tiene la arena compactada, se separan las dos mitades, se retiran los patrones, este patrón de madera, y entonces, ahora sí, ya se tiene la cavidad. Si se requiere alguna sección hueca, entonces se coloca un núcleo. Volver a ensamblar las dos mitades con los pernos. Aquí tenemos la línea de partición. Se asegura y ahora sí se procede a la fundición. Con la cavidad obtenemos el componente deseado. Vamos a ver este video para que quede más claro sobre este video.
The sand casting process is a popular method to produce shaped parts weighing from less than a pound to several thousand pounds. The process is versatile and cost-effective, even for low volumes, because of low tooling cost. Nearly any part configuration that can be made using another casting process, including those with internal passageways, can be reduced to a pattern and created as a sand casting. To begin, a pattern of the desired finished part, including the metal delivery system of gates and risers, is constructed out of wood, urethane, metal, or foam. Sand, which contains a bonding material to hold its shape, is packed around the pattern. The pattern is removed from the bonded sand, leaving a cavity in the mold that is the shape of the part. Molten metal is poured into the cavity and the metal solidifies. The sand is removed through a shakeout process, and attachments, including the metal delivery system, are trimmed, leaving the desired part. As an alternative to creating a physical pattern, many customers take advantage of Metaltech's patternless molding. Using this technology, a reverse of the casting is machined from sand or other material to create the mold. Production then proceeds normally. Timing is quicker, design changes are easier, and hard patterns do not need to be stored or maintained. To learn more about this process, or to determine if it's a good fit for your application, give us a call or go to metaltech.com. Muy bien, pues básicamente ese es el proceso. Aquí algunos ejemplos de componentes, un manifold de la entrada al motor, un motor de combustión interna, o en los motores aeronáuticos, sobre todo en carcasas o en válvulas. Recordemos que estos componentes, pues, claramente, su requerimiento principal no es la alta resistencia a la fatiga. Sobre todo se seleccionó el proceso de fundición por la geometría compleja y por las cavidades. Aquí otro ejemplo, manifold, en este caso de una turbina, cavidades internas. Cuando se usa, tipos de geometrías y materiales más usados. La fundición de arena, cuando se requieren piezas con geometrías complejas y la producción se realiza en lotes pequeños o medianos. Esto también es característico, son lotes pequeños, no es una producción masiva, precisamente porque el molde es desechable. Se prefiere cuando el costo de herramientas más sofisticadas, como moldes permanentes, no es justificable, y cuando la pieza no requiere tolerancias extremadamente ajustadas ni propiedades mecánicas máximas, por la cuestión del tamaño de grano, esa conductividad térmica baja que tiene la arena. La fundición en arena permite fabricar piezas con formas complejas y detalles intrincados, incluyendo cavidades internas y nervaduras, con secciones huecas, superficies curvas. Materiales más utilizados: aluminio y sus aleaciones, hierro gris, hierro dúctil, bronce, cobre, aceros y aleaciones de titanio. Podemos ver una gran diversidad en cuanto a las aleaciones, a los materiales, y esto se debe a esa propiedad que tiene la arena de resistencia a elevadas temperaturas. Ahora seguimos con la fundición a presión, que es el die casting. Y aquí comienzan las diferencias. La fundición a presión es un proceso de fundición en molde permanente. Primer diferencia con la fundición en arena, en el cual el metal líquido se inyecta en un molde metálico bajo alta presión. Esta es otra diferencia, porque en la fundición con arena únicamente se vierte el líquido por acción de la gravedad, pero en este caso es con alta presión. Es un proceso de producción de muy alta velocidad que utiliza equipos costosos y moldes metálicos de precisión acoplados. Debido a que la tasa de solidificación es alta, ¿y esto a qué se debe? Por el material, que aquí es una aleación o es acero, conductividad térmica mayor, si lo comparamos con la arena. Entonces, el tamaño de grano es más fino y las propiedades mecánicas mejoran. Este proceso es muy adecuado para producción en grandes volúmenes.
formas muy intrincadas en un rango de tamaños de pieza de pequeño a intermedio. A diferencia de fundición en arena, alta precisión dimensional y buen acabado superficial. La precisión dimensional se debe a la alta presión en la cual se inyecta el metal, y el acabado superficial en parte al mismo acabado que ya tiene el molde. Adecuada para producción en serie grande, limitada a metales con bajo punto de fusión. Aquí es una diferencia también notable con la fundición en arena, que como el molde está fabricado de una aleación o de acero, no es tan resistente a mayores temperaturas. Menor capacidad para piezas muy grandes o muy gruesas. Ahora vamos a ver este video y pongan atención a cómo es el proceso en cuanto a la velocidad. Dado que el molde es permanente, eh, entonces el volumen de producción se incrementa. Muy bien, entonces claramente como el molde ya está listo y además por la alta conductividad térmica del metal, acelera el proceso. Algunos ejemplos: motor de combustión interna, los cilindros. Vean la geometría que se permite obtener. Diferencias principales en estos procesos de fundición. Ahorita ya vimos del sand casting y el die casting. Y el que sigue es el investment casting, pero yo una vez aquí lo estoy poniendo. Volumen típico en el sand casting, bajo a medio. En la fundición por presión, alto. La precisión dimensional en la fundición por arena es baja, mientras que en el die casting, alta. Tamaño de pieza: pequeñas a muy grandes, pequeñas a medianas. Materiales comunes: aquí a mayores temperaturas por la resistencia de la misma arena, pero en el caso del die casting, aquí estamos limitados en cuanto a elevadas temperaturas. Costo de molde es lo que hace la diferencia principal con el die casting. Es elevado, es costoso el proceso. Aplicación típica: carcasas, soportes. En el die casting también carcasas ligeras, pero con algunos componentes más finos debido a la precisión dimensional que se puede alcanzar. Ahora, en cuanto al investment casting, que ahorita vamos a ver, la precisión es la más alta de estos tres procesos de fundición, y una característica que tiene es que va a permitir producir, fabricar a la vez o partes complejas, sobre todo aquellas que están sometidas o su requerimiento principal son las elevadas temperaturas, la resistencia al creep.
A más detalle, en sand casting el enfriamiento es más lento, grano más grueso, menor resistencia mecánica comparado que el die casting. En sand casting, la vida útil del molde es una colada, mientras que en la fundición a presión, miles de ciclos. Y en la fundición en arena, la presión de colada es por gravedad, mientras que en la fundición por presión, aquí precisamente de alta presión. Continuamos con la fundición por inversión o fundición a la cera perdida, investment casting. En este caso, la forma de cera de la pieza es un modelo, se recubre con un material refractario, mezcla de sílice y materiales cerámicos unidos con un aglutinante. La cera se derrite dejando el molde donde se vierte el metal. La presión de colada es por gravedad. Beneficios: excelente control dimensional y acabado superficial, configuraciones internas complejas, capacidad para fundir superaleaciones y estructuras fundidas, especialmente si lo que se busca es esa resistencia a la fluencia, a creep. Limitaciones: costoso. Las áreas con dimensiones muy ajustadas pueden requerir mecanizado adicional. Aplicaciones: fundiciones intrincadas y críticas en una variedad de materiales. Por ejemplo, de entrada, todos los alaves de alta y baja presión de turbinas, marcos delanteros y traseros de lo que son los OGBs, alaves también parte de los motores y cámaras de combustión. Es decir, aquí ya entramos a ese requerimiento específico de elevadas temperaturas y precisión dimensional. Es cuando se prefiere la fundición a la cera perdida. Es muy versátil, desde componentes pequeños como alaves o componentes estructurales del motor. De manera general, el proceso, primero, se necesita fabricar un dado. Este dado puede ser de alguna aleación de aluminio, pero en este dado, comparado, como lo vimos en los procesos anteriores, inicialmente no se va a inyectar el metal fundido. Aquí en este dado lo que se va a inyectar es una cera que tiene el objetivo de ser el patrón o ese componente que se quiere fabricar. Y esto es la principal ventaja que ofrece, porque con la cera, desde un principio, puedes fabricar algunas características muy finas, algunas características, algunas cavidades que no se podría hacer ni por arena o con el uso de un dado de aleación. Sería muy costoso, no sería práctico. Aquí, con la cera, de manera sencilla, se puede hacer esos detalles. Ahora, una vez que ya se tiene como este ensamble, porque se va a aprovechar, es como un árbol eh, para obtener múltiples componentes en una sola operación. Esta cera se va a llevar a un baño para cubrirla de un material refractorio, por ejemplo, cerámico. Entonces, se cubre con el cerámico y lo que va a seguir ahora es que esa cera que ya quedó al interior del cerámico se va a fundir. Se va a fundir o se va a evaporar. De ahí el nombre, fundición a la cera perdida. ¿Qué es lo que sucede? Ahora sí, una vez que la cera se funde, tienes las cavidades y se procede a la fundición, el material en su estado líquido. Es aquí precisamente donde ya comienza la solidificación. Al final se tiene que retirar el cerámico, esa parte externa, pasa por algunas operaciones finales, como maquinados, y por supuesto la inspección. Aquí podemos ver a más detalle este proceso
Observen, primero el dado, un dado de alguna aleación de aluminio, pero en este dado no se inyecta como tal el metal líquido. Necesitamos este dado para fabricar la, el patrón de cera. En la actualidad, ya la cera incluso se puede fabricar por impresión en 3D, usando herramientas, usando tecnología ya de CAD para darle los detalles más finos que se requieren. Aquí se observa, en el caso de algunos álabes, y observen que de esta imagen se aprecia como ese ensamble para aprovechar en el proceso, obtener múltiples componentes. Vamos a ver este video, inspección de cera. Desde un principio se comienza con la inspección de la cera. A ver, sí, este no tiene sonido, pero aquí podemos ver esos detalles tan finos, la ventaja que ofrece con la cera. Bien. Luego, una vez que ya se tiene el ensamble de cera, se procede con el recubrimiento cerámico, como se muestra en esta imagen. Aquí tenemos el ensamble primero, inicialmente de cera, el recubrimiento de, de cerámico. Aquí se puede alternar diferentes capas del material cerámico, también con algún material de arena, con el objetivo de ir construyendo el molde. Y la resistencia del molde precisamente se va ajustando dependiendo de la característica de las capas. Una vez que ya se tiene el molde o esta parte externa cerámica y en el interior la cera, se procede a fundir o a evaporar la cera en un componente que se conoce como autoclave. Este componente lo vamos a ver en procesos de materiales compuestos, pero es una cámara que permite tener cierta presión, cierta temperatura, y es así que se consigue evaporar, fundir la cera en el interior. Una vez que sale la cera, se tiene la cavidad lista para la fundición. Este video. Material refractario. Aquí podemos ver el baño con el material refractario. Pueden ser múltiples capas de cerámico con arena. Ahí es interesante porque se observa la cera en el interior y en el exterior el material refractario. Se pasa a la fundición de cera con el objetivo de dejar la cavidad. Pero sí, aquí ya están los moldes listos
para verter el metal. Veamos aquí este otro. Que vendrán siendo álabes de turbina, un tema que ya estudiamos en cuanto a al proceso de manufactura o la evolución en los procesos de manufactura. En general es mediante fundición. En este caso ya es el último paso, verter el material, el metal. Aquí se aprecia en el molde. Una vez que termina el proceso de solidificación, pues hay que retirar la parte externa, el material refractario, la cerámica, por diferentes métodos. Es así que ya se tiene el componente con una excelente precisión dimensional por la cera, por ese acabado que se puede alcanzar, por esos detalles intrincados. Tratamientos posteriores, por supuesto. Inspección, operaciones de corte, de maquinados. Muy bien, pues básicamente el proceso de manufactura de los álabes de turbina. Claro, ya estudiamos la evolución, las técnicas, aquí ya algunas variaciones en cuanto al proceso. Tenemos la convencional, la direccional. Ya sabemos que en la actualidad se tiene de un único cristal y lo que eso significa en términos de la resistencia al creep. Ahora, lo que les comentaba al inicio del video, la fundición es muy susceptible a generar porosidad, un defecto que no es nada deseable. Y esto se da porque cuando los metales se enfrían y se solidifican, se contraen. Durante este proceso se forman dendritas, que son estructuras en forma de ramas dentro del metal, y a medida que las dendritas crecen, encierran pequeñas porciones de metal líquido entre ellas. Cuando ese metal líquido también se solidifica, no queda suficiente material para llenar el espacio y se forman pequeñas cavidades o poros, llamadas voids o porosidad por contracción. Además, si hay gases atrapados en el metal fundido, estos pueden acumularse en esos mismos espacios, aumentando la porosidad. Estas cavidades internas son puntos débiles porque reducen la resistencia del material, disminuyen su ductilidad y afectan su vida a la fatiga, es decir, resisten menos ciclos de carga. La porosidad es más crítica en fundición a presión,
en el die casting, porque la mayor conductividad térmica del metal se traduce en una solidificación rápida que no le da tiempo a los gases de escapar. Además, hay alta presión y baja permeabilidad del molde, esa capacidad que tiene el molde de permitir el escape de los gases. Por eso les comentaba al inicio de que en estos tres procesos hay que poner atención primero a la resistencia a la alta temperatura, luego a la permeabilidad y finalmente la conductividad térmica, porque eso te define algunas características del componente. Este gráfico ilustra la diferencia cuanto a la resistencia a la fatiga para una aleación de titanio, que es muy similar para cualquier otra, o el efecto es muy similar. Primero, ROT hace referencia a un componente que viene de forja, en la condición de forja. En el eje horizontal podemos ver los ciclos para la falla, es decir, se está considerando una condición dinámica y vamos a suponer que se tiene un estrés, un esfuerzo en KSI de 100 KSI, algo por aquí. Entonces, si tenemos la condición de forja, pues básicamente nos estaría resistiendo hasta 10 a la 7 ciclos, más que aceptable para este componente, supongamos. Pero ahora, si nos vamos a la parte que dice cast únicamente, así como viene el componente de fundición, igual vamos a suponer los 100 KSI. En este caso, nos aguantaría menos de 10 a la 5, de 10 a la 5 ciclos, una falla prematura, lo cual indica una menor resistencia a la fatiga. Esto ya lo entendemos por los granos, tamaño de granos. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿O cuál es la razón de la reducción aquí de la vida a la fatiga? Primero, y en parte influye mucho la porosidad. Si el componente que viene directamente de la fundición es altamente poroso, eso es origen de grietas potenciales que van a llegar a la fractura, a la falla. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? ¿Qué es lo que se hace para tratar de mejorar las propiedades mecánicas o la resistencia a la fatiga de los componentes por fundición? Bueno, se le puede aplicar un tratamiento térmico que se le conoce como prensado isostático en caliente. Y es esta zona que aparece. De tal manera que cuando se le aplica este tratamiento, observen cómo mejora la resistencia a la fatiga. Si antes únicamente estaba en los 10 a las 5 por la condición de fundición, bueno, ahora puede aguantar hasta 10 a las 6. De tal manera que esto funciona como un punto intermedio entre la fundición y la forja para aumentar la resistencia a la fatiga, dado que se elimina esa porosidad o esas cavidades que tiene el componente. ¿Cómo funciona el prensado isostático en caliente? El prensado isostático en caliente es un proceso de tratamiento térmico que utiliza alta temperatura y presión isostática, aplicada por igual en todas las direcciones para eliminar la porosidad interna de los materiales y mejorar sus propiedades mecánicas. Es un contenedor, aquí un contenedor de acero, se coloca el componente, se aumenta la temperatura, no con el objetivo de fundirlo, únicamente de facilitar que esos gases o esa porosidad pueda eliminarse, y además se le va a aplicar presión por medio de un gas inerte. Aquí se ilustra la entrada del gas en todas las direcciones, de ahí que se le llama prensado isostático. La principal característica o lo que hace posible la eliminación de esos poros, de esas cavidades internas, es la alta presión, la alta presión. Eh, y el objetivo de la temperatura pues, también es facilitarlo. Entonces, con este proceso, lo primero que se consigue es eliminar
esas cavidades internas, la porosidad. Segundo, lo que se consigue es mejorar las, el- las tolerancias finales. Muy importante, aquí como tal ya no se va a tener deformación. La deformación que se hizo ya viene de fundición, pero podemos ver que en efecto es como algo intermedio entre la fundición y la forja. El tipo de gas que se usa o la razón por la cual se usa un gas inerte es para evitar reacción del metal a altas temperaturas. Y hay dos opciones, se puede usar el argón o el helio. La ventaja que tiene el argón es que como tiene una mayor densidad, entonces por un mismo volumen comparado con el helio, se generan mayores presiones. Y aquí lo importante para eliminar la porosidad o esas cavidades es alta presión. Entonces, cuando el objetivo principal es eliminar la porosidad para mejorar la resistencia a la fatiga, se prefiere el argón. Además de que el argón es más barato que el helio. Pero el helio también ofrece una ventaja. Eh, Tiene mayor conductividad térmica, lo que reduce gradientes térmicos durante el enfriamiento. Y esto se prefiere en componentes de gran tamaño o en componentes críticos muy susceptibles a esos gradientes térmicos que podrían generar otros defectos, ya no solamente la porosidad aquí es lo más relevante o lo más crítico. Algunos componentes de gran tamaño, de nuevo, donde estos gradientes térmicos pueden ser considerables, puede ser en titanio o en superaleaciones. Pero la desventaja es de que el helio es más costoso. Bien, entonces eso sería todo de esta sesión. Si tienen dudas, me comentan y con gusto les ayudo a resolver las dudas.